corrompen, sino que quitan la base del fundamento. La peor maldad Es la peor maldad que se puede hacer, corromper la verdad. Corromper la verdad. Entonces, en resumen, Pablo nos hace llegar una carta a Colosa, es la iglesia de Colosenses, para amonestar y recordar, porque también la carta está amonestando a los líderes, ¿verdad? Sí. Les está enseñando, manténganse atentos, manténganse listos, porque este tipo de situaciones pueden ocurrir hasta dentro de la iglesia. Lamentablemente sí puede pasar. Han ocurrido y están ocurriendo. Exactamente, y si lo aplicamos al día de hoy, ¿cómo lo podemos analizar y poner en contexto? Pues tenemos un montón de corrientes, como hoy una de las corrientes es la prosperidad, el humanismo, la enseñanza de mejor yo, ¿cómo se llama? Tu mejor época. Sí, es tu mejor tiempo, es tu mejor época, 5 pasos para un mejor tú, 7 pasos para la victoria, 3 pasos para acá y 2 pasos para atrás. Y aún más peligroso, la mala doctrina de salvación, ¿no? Sí, la mala doctrina de salvación. Hace rato le comentaba al pastor, veía un video en una iglesia en Estados Unidos, que hay una corriente donde dice, tú puedes venir y aquí no vas a ser juzgado, no vas a ser puesto en tela de juicio, aquí no vamos a hablar de la cruz, no vamos a hablar del Calvario y no vamos a hablar de la sangre de Cristo, ni el perdón. Entonces, pues, ¿qué fundamento hay allí? No hay nada. Ajá, y dice, y aquí la gente que quiera puede venir, sentirse cómoda, porque lo que importa es el individuo. Y esas doctrinas, lamentablemente, esa corriente está hoy en día y se ha metido lamentablemente en la iglesia. Es que no han entendido que la doctrina que te confronta no es una doctrina que te quiere perfecto, es una doctrina que nada más busca que te arrepientas. O sea, no busca que tú camines en perfección, ni que no vivas en pecado, porque somos carne. O sea, pero que cada vez que nosotros tengamos la tentación en la mente, no la pasemos al corazón. Y cuando la pasamos en corazón, luego volver al Cristo y arrepentirnos. Ok, así es. Esa doctrina que hablas se le llama seeker friendly, se le llama como amistosos con el que busca. El asunto está aquí, ¿quién es el que busca? ¿El hombre busca a Dios o Jesús está buscando al hombre? En realidad, parece que el hombre busca a Dios, pero no. ¿Quién es el que está buscando al hombre? Es Dios. O sea, que debemos de ser amables y obedientes. Es el que busca al perdido, que es a Jesús. Amén. Y no al perdido que busca una forma de Jesús, pero no hay Jesús de la Biblia. Exacto, lo busca a su forma. Sí. A su forma, ¿verdad? Ok, entonces, en resumen, Pablo hace llegar la carta a Colosa para amonestar, recordar a la iglesia que no se dejen engañar ni influenciar por ninguna otra enseñanza o método de hombre, ¿ok? Sino que su fe y confianza la pusieran y la depositaran en Cristo y en las sagradas escrituras, ¿ok? Esa es la fe, esa es la base, el fundamento de nuestra fe. Amén. Eso es, las escrituras. Y todo lo que se está enseñando, pásenlo por esta palabra, que esta palabra hasta el día de hoy es infalible. ¿Okay? Entonces, vámonos a leer, pero su palabra nunca pasará. Vamos a leer todo el capítulo, hoy lo vamos a acabar, el capítulo 4. Y si me ayudan, desde allá atrás, Johnny, empiezas, y luego el pastor, y luego mi esposo. Por favor, nos vamos a ir desde Colosenses 4. Adelante. Hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sé vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os hará saber Titino, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, El cual he enviado a vosotros para esto mismo,
para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones. Perdón. Estar con el compañero de prisión. Se aceleró el hermano. El sobrino de Bernabé, acerca de cuál habéis recibido mandamientos, espera vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Laodicea leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, en el Señor. La salutación de mi propio hermano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, y las gracias sean con vosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces nos hace falta una carta, la carta a la Odisea. Ujú. No, ¿Eh? esta es la misma. No, pero- Dijo, lean la misma carta a la Odisea. Ok. La de la Odisea. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Sí, ahorita. A ver, vamos a empezar. Ok, ¿qué es la primer, es como ordenanza que está pidiendo aquí Pablo? A los amos, ¿verdad? Como nosotros, como hijos de Dios, dice que nosotros nos sometamos a nuestros amos para que por nuestro testimonio las personas sean ganadas, ¿verdad? Que sí dice también que nosotros, con la manera en que nos comportamos, en la manera en que nosotros hablamos o vivimos, eso trae testimonio a Dios, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 6:9. ¿Quién lo quiere buscar? Se los dejo a quien lo tenga primero, léalo, por favor, para amplificar un poquito más. Amén. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción De personas. Delante de Dios todos estamos igual. Me acuerdo que le decía un pastor americano a mi esposo, pero lo vamos a traducir, decía, ante la cruz todos estamos al mismo nivel, delante de la cruz. No hay más, no hay menos. Entonces, lamentablemente seríamos injustos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nosotros, con nuestro testimonio y nuestra manera de vivir, comportamiento, tampoco vamos a ser trapeador, ¿verdad?, de las personas. Hay que tenerlo en cuenta eso. Pero es importante que nosotros recordemos a nosotros quién es nuestro amo. Amén. Ajá, y a Él lo representamos. Porque la palabra de Dios dice que el sol sale sobre justos e injustos, ¿verdad? Todos los días. Y nosotros debemos ser como Cristo. O sea, y es una manera de vivir un poco difícil, ¿verdad que sí? Especialmente cuando la gente te trata mal. No es fácil. Muy difícil. Es muy difícil que poner la otra mejilla, ¿verdad? No es fácil. Yo creo que aquí de los que estamos a ninguno nos ha gustado. A mí me ha tocado amos injustos. Pero recuerdo que cuando oramos por ellos y damos buen testimonio, eso trae honra y gloria a Dios y da también testimonio de que al Dios que servimos. ¿Ok? Amén. Ok, vámonos ahora al 2 y 3. Perdón, se enfoca en la oración, ¿verdad? Mi amor, ¿me los puedes leer, por favor? 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Qué tremendo. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso. Y les habla con tanta seguridad. O sea, les dice, estoy preso, pero no estoy, o sea, la palabra no está presa. Lo importante es que no se aflijan por mí. Lo importante es que ustedes perseveren. No se fijen si están presos, no se fijen si están siendo agobiados, no se pongan tristes si están siendo
perseguidos por causa del Evangelio. Vamos a ver Romanos 12:12, por favor. Y alguien más búsqueme Efesios 6:18. Romanos 12:12. ¿Ok? Efesios 6:18. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué dice? Que nos estemos gozosos en la tribulación. Lo vamos a repetir un poquito más alto, Johnny, por favor. 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero no está hablando de sufridos que se la pasen lamentando, ¿verdad que no? Está hablando gozosos porque sabemos que nuestro vitupero, nuestro sufrimiento va a acabar. Y tenemos una esperanza que esa es eterna. Y adelante. Pues bien, sufrir yo lo percibo más como esfuérzate, Ujú. o sea, sufre como el dolor de levantarte en la mañana, porque se le sufre para mantener ese gozo de la esperanza tienes que estar conectado en Cristo, Ujú. y se le sufre para levantarse en la mañana cuando la cama está bien fresca. Para la oración, dices Para tú, la ¿verdad? oración, sí, sí. Ok, ahora léeme Efesios 6:18, por favor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y suplicando por todos los santos. Ok, una vida de oración y perseverancia, esa es la vida de un cristiano. Ok, son 3 puntos importantes y aquí se los escribí. Ok, ¿qué es lo que caracteriza al cristiano que en verdad tiene comunión con el Señor? Ok, porque sí puedes decir que seas cristiano, pero si no tienes comunión con Él, allí te falta algo. O sea, tienes que tener comunión con Él. Si tú amas a Cristo, la comunión en la oración, esa es tu vida, es tu alimento. Y no nomás es la manera en que tú tienes comunión con Él, pero también es tu estilo de vida. ¿Ok? Y la primera es la oración perseverante y constante, es un estilo de vida que el cristiano debe de caracterizar. Constancia. ¿Ok? Al principio es difícil, mi esposo y yo lo hemos experimentado, es un proceso. Pero ¿qué creen? Entre más buscas, más encuentras. ¿Ok? El segundo dice, la oración trae una vida que honra en todo a Dios y también en nuestro servicio porque nosotros nos hacemos diligentes. Primero diligentes en la manera en que nuestra comunión con el Señor. Pero dice que de todo lo que hacemos es un servicio a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos una comunión con Él. En la oración. ¿Ok? El tercero es un lenguaje diferente y edificante, lleno de gracia. La oración nos edifica. La oración nos hace diferentes. Y la oración nos llena de gracia. ¿Cierto? No tenemos gracia delante de los hombres. Dios nos da gracia. La manera en que hablamos. ¿No les ha pasado que a veces dicen, oye, usted habla diferente, usted habla bien bonito, sus palabras me traen paz? No son tus palabras, es tu comunión con Dios. Por eso Pablo le decía a los oren sin parar, oren todos los días, oren constantemente. O sea, ese es el estilo de vida del cristiano, la oración. Pablo le está recordando aquí a los colosenses, procuren la oración, sean constantes en ella, no se aflijan, van a sufrir persecución, van a sufrir todo tipo de cosas, pero perseveren, sean constantes. Una de las cosas que más batallamos como seres humanos es la constancia. A veces decimos sí y luego decimos no. Somos a veces ¿cómo dices esa palabra, amor? Donde dice que es fluctuantes. Sí, subimos y bajamos, tenemos diferentes altos y bajos, ¿verdad? Entonces, doble ánimo, ándele. No sabía cómo decirlo. No podemos ser como la ola del mar, que hoy sí, mañana no. Si tu vida es Cristo, debes ser constante en tu relación con Él. Amén. No importa la situación que estés viviendo. Pablo estaba en la cárcel. Fuera para que les hubiera mandado decir, hermanos, por favor, pónganse a ayunar y a orar noche y día, porque estoy preso para que el Señor me saque. No, al contrario, les mando una carta para animarlos y decirles. Estoy orando por ustedes. Exacto. En ningún momento les mandó a decir, yo estoy afligido porque yo estoy aquí encerrado y ustedes tienen libertad. En ningún momento.
Vemos a un Pablo que al contrario, o sea, los anima a que sean constantes, sean dedicados a la obra de Dios. ¿Ok? En el del 4 al 5, por favor, pastor, léalos. Déjame dar algo ahí del 3. ¿A qué? Porque dice para que el Señor nos abra puerta para la palabra. La O sea, oración. no es la oración. Dice, yo estoy orando para que el Señor abra puerta para la palabra. O sea, no le está diciendo vayan y evangelicen. O sea, Dios va a evangelizar. O sea, Dios va a hacer la obra a través de ustedes. O sea, todo va a ser a través de la providencia de Dios. Pero ¿qué les pide primero? Ore. Oren. Para que Dios se manifieste y les Y les diga diga cómo. Mismo espíritu. Amén. Ok. ¿Alguien léame el pastor? Digo, perdón, 4 y 5. Okay. Del verso. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ok. Vamos a Efesios 5, el 15 y el 17, Johnny. ¿De 15 al 17? No, ajá. El Efesios 5, 15 al 17, por favor. Mirad pues que con diligencia como andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos y entendidos al cual sea la voluntad de Dios. ¿Qué dice que aprovechemos qué? El tiempo Porque los días son qué? malo. Y no se han aumentado los días malos, pero en gran cantidad hoy más que nunca. Entonces debemos de aprovechar el tiempo que tenemos aquí. Una de las cosas dice, aprovechemos la vida que Dios nos da y no desperdiciemos nunca para qué fuimos llamados. Una de las cosas que a veces desaprovechamos es la comunión con Dios. Tenemos tiempo para ir a trabajar, para ir a hacer de compras, para ir a nuestras cosas que tenemos que hacer día a día, ¿verdad que sí? Porque lamentablemente estamos en este mundo todavía y hay afanes. Pero una de las cosas que Dios nos pide es que aprovechemos nuestro tiempo a solas con Él. El otro día el pastor me decía, ¿cuánto tiempo usted pasa con Dios en oración? Y yo le compartí cuánto desde que me levanto a orar. Y yo dije, no es ni siquiera, no le estoy dando ni siquiera el 10% de mi tiempo. Aunque yo me levanto temprano y paso tiempo en oración. La mayoría de las veces me paso clamando por otras personas. Pero tiempo a Dios nada más, a Él. Sí, sí. Déjale, le explico. A ver. Es que, por ejemplo, se levanta a las 3:30. Y 3. yo, a las 3. Entonces, de 3 a 4 está orando. Luego se mete con oración a nosotros. Luego se mete en oración con la hermana. Y luego se mete en oración con las otras. Digo, ¿esto es chamba? Eso no es comunión. No. ¿Verdad? O sea, Sí, hablando sí, con ello, sí. eso es chamba. O sea, eso es trabajo para el ministerio. Eso es parte del ministerio. Pero la comunión personal es Muy aparte. Le cuenta de 3 a 4. Dije, pero de 24 horas le faltan 1 hora 40 minutos. Exacto, entonces ese es algo que dices tú, pero es que yo oro, yo escucho música, yo leo la palabra, yo esto, pero eso es algo que tenemos que hacer. No es no es opcional, ¿verdad que no? El Señor que nos dijo ahorita, rediman el tiempo, ¿Sí? pónganse a trabajar, pero no se pongan a trabajar nomás a estar haciendo cosas para la iglesia o cosas para mí. Pónganse a tener tiempo conmigo, búsquenme. Sabiamente, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora vámonos al 6, por favor. ¿Quién me lee el 6? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Efesios 4:29, ¿me lo busca, pastor? Primera de Pedro 3:15, por favor, Claudio. 4:29. Ajá, 4:29, por favor. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Primera de Pedro 3:15, por favor. 3:15, 1 Pedro 3:15. Se os santificará Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué nos dice que nuestras palabras deben salir bien? ¿Por qué nos dice eso? Porque estamos en oración, más el Espíritu Santo que hable con nosotros. Exacto. Y si no estás en oración, ¿qué va a salir? Va a salir Claudia hablando, Si no usted estás- hablando, si no estás- Johnny. en la palabra, en comunión con Dios y en comunión con los hermanos, lo que va a salir de tu boca es la basura que dices el mundo. Entonces, ¿cómo vas a dar un buen consejo si no estás alimentándote de la palabra? Una comida sin sazón, yo me encanta cocinar. Y a mí cuando no me queda una comida buena me da coraje. Porque en vez de agradar mi paladar, me da como, no sabe buena. Una palabra dada mal, en mal tiempo y sin sazón y fuera de lugar, lo único que hace es que la persona en vez de ser edificada, se enoje o se ponga en un plan de, me estás ofendiendo, ¿verdad? Pero cuando es el Espíritu Santo hablando por medio de ti, esa persona cae en convicción y reconoce, o te odia. O es una cosa, o te odia o te ama. Pero no nomás, cuando es el Espíritu Santo, no nomás te molesta, No. te molesta, te aborrece. También, porque no, el hombre por naturaleza no le gusta que lo corrijan. Ustedes vean un pequeñito desde chiquito, tú lo corriges y ¿qué hace el niño? Se tira al suelo y te avienta patadas y te avienta mordidas y te escupe. Cuando tú le dices no, ¿verdad que sí? Ahora imagínense, nosotros ya de adultos que ya entendemos y comprendemos que debemos de pasar tiempo en la palabra, que debemos de tener comunión con el Padre, de que debemos de tener comunión con los hermanos, aunque a veces es difícil. No es lo mismo ofender Ujú. a hacerte el ofendido. Exacto, Y cuando es la palabra, te haces el ofendido. exacto. Sí, porque no te conviene. Pero O sea- ¿Cuántas personas hemos, ya tú y yo, mi amor, cuántas personas hemos tratado, le hemos abierto nuestro corazón, Ujú. les hemos dejado ver las heridas que hemos recibido, porque percibimos que ellos o ellas vienen de un trasfondo igual. Y le abrimos el corazón con el deseo de que vean que hay esperanza, y mejor se refugia en el odio y el coraje y en la perfección de la ofensa. Eligen mejor ofenderse para apartarse. Ajá. Y bueno, ¿qué dice por ellos? Y sí pasa, lamentablemente Es sí lo que más pasa. pasa realmente. Exacto. Es lo que más pasa. Ok. Vuélveme a leer primera de Pedro 3:15, por favor. por el amor es más grande. Amén. Primero de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si es santificar a Dios en vuestros corazones es Primero. tomar una decisión Ujú. de quién va a ser la prioridad en tu vida. Exacto. Sí, o sea, ¿qué es lo que Pablo les predice primero? Amen a Dios. Ámenlo. Si tú amas a Dios primero, no importa la ofensa que te den. No es fácil, ¿eh? A veces entre hermanos nosotros salimos en desacuerdo. Pero si amamos a Dios, nosotros vamos a llegar a este punto en que vamos a hablar verdad, pero también vamos a exhortar. O sea, ese es el trabajo también de los pastores y de los líderes, debemos exhortar, ¿verdad? Pero también dice que la palabra siempre sea con gracia. Y esa gracia la pone el Espíritu Santo. Y esa es la comunión de la cual Pablo le está hablando aquí. Primero santifíquense en el Señor. ¿Cómo nos santificamos? Por medio de su palabra, por medio de la comunión, por medio de estar en reunión con los hermanos, de reunirnos, de orar, de leer su palabra, de comunión con Él. Él es el que nos santifica. Recuerden esa parte, el hombre no se puede santificar solo. No puede, por más que lo intente, por más buena gente que se haga, no se puede santificar. El único que santifica es Él, por medio del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces vamos a leer las salutaciones finales, ¿verdad? ¿Por qué Pablo habla de tanto? ¿Se fijan que Pablo los nombra? Que Tíquico, que que el otro, que aquel, que fue y que vino. Ok, vamos a leer del 7 al 11. Son puras salutaciones, ¿verdad? Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor.
el cual he enviado a vosotros para eso mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidlo. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Amén. ¿Saben? Los nombres tienen un significado. Hay un porqué de los nombres. Si lo buscas en la Biblia, todos tenían un porqué. Pero yo me tomó más la atención Tíquico y Onésimo. Ok, el nombre de Tíquico quiere decir mensajero. ¿Qué somos nosotros? Somos mensajeros del Evangelio. Y Tíquico le era muy preciado a Pablo porque Pablo lo mandaba, él era el mensajero. Yo creo que en aquellos tiempos era bien difícil ser mensajero. Y peligroso. Ahorita tenemos el internet, tenemos carro, tenemos aviones, tenemos WhatsApp, pero en aquel entonces tenían que atravesar cantidad de lugares peligrosos, iban a pie, sufriendo calamidades, sufriendo peligros. Acuérdense que el evangelio estaba siendo esparcido, pero también había opresión. Tenían enemigos, también gobiernos habían levantado en contra del evangelio, ¿verdad? Y ellos iban y sabían, o sea, yo me pongo a pensar, estos hombres, tenía que ser el Espíritu Santo, tenía que ser, porque una valentía. Para empezar, las caminatas que tenían que echarse. Imagínense en el desierto, en aquellos lugares áridos. Aquí estamos ahorita con que 36 grados y nos estamos derritiendo. No, a caminar todo el día, no es que esté con nieve, es duro. Ahora, Pablo hablaba con nombre, apellido, nada, les trataba de poner su dirección postal. Sí. Porque Pedro decía, a la amada hermana, a los, o sea, los Pedro, exponía. O sea, Pedro en sus cartas era así como que hablaba En código. en cosa. ¿En claves? En claves. Ajá. Hablaban en claves, así como. No, y Pablo no. Por si agarraban una carta, las cartas de Pedro es por si agarraban una carta para que no supieran para quién iba. Ajá. Y ¿no? Patíquico que vive en tal lado, lo encuentran en tal lugar. Exacto. Ok, y la palabra mensajero quiere decir, bueno, todos somos llamados a llevar el evangelio, ¿ok? Todos debemos ser mensajeros de la paz de Dios, ¿verdad? Todos tenemos el llamado a anunciar el evangelio de la paz, me equivoqué aquí. Todos somos llamados a anunciar el evangelio de la paz y llevar a aquellos que aún no han conocido a Jesús la esperanza. O sea, tú eres mensajero, él es mensajero, yo soy mensajera, el pastor es mensajero, todos, o sea, absolutamente todos debemos de tomar ese papel, ¿ok? Ok, los mensajeros de Dios, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? Primero, honran a Dios, exaltan y proclaman las leyes de Dios, ¿ok? Y también no enseñan su propia voluntad, sino la voluntad de quien les envió. Los líderes y siervos de Dios, ellos son a los que Dios ha confiado con la palabra para predicar su verdad a todos aquellos que aún no le conocen. Así que tenemos una responsabilidad grande, ¿eh? No nomás es del pastor, no nomás es de los ancianos, no nomás somos mensajeros, ¿ok? Y una de las verdades que debemos de siempre recordarnos, debemos honrar la palabra de Dios y también exaltar a aquel que nos envió con nuestras vidas. O sea, es una responsabilidad y eso es tuya. O sea, es tu responsabilidad de anunciar el evangelio. No es responsabilidad de nadie más. ¿Ok? Dios te ha llamado para ser mensajero de paz. Ahora sí vamos a leer del 12, Johnny, del 12 al 15 y luego usted, pastor, del 16 al 18, por favor. Sí. Al 15. 12 al 15, bro. 12 al 15, por favor. Nos saluda
Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Adelante, pastor. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los adicenses, que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Qué tremendo, ¿no? Les manda una serie de responsabilidades. Y acuérdense de mí, estoy en la cárcel hasta el final. O sea, no está desde el principio. Si fijan, desde el principio empieza animándolos, exhortándolos, enseñándoles a que guarden la sana doctrina. Y pelea con lápiz y papel el evangelio desde la cárcel. Y es una carta que a mí me edificó muchísimo, porque así debemos de ser los líderes del Señor. No importa la circunstancia que estemos pasando, debemos de tener siempre esa constancia y ese amor y esa dedicación por la palabra de Dios para que sea predicada correctamente, ¿ok? Si se dan cuenta, Pablo aquí menciona a muchísimos colaboradores y los nombra casi específicamente en el rango que están, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Epafras? ¿Quién era Epafras? ¿Se acuerdan quién era? ¿Se acuerdan quién era desde el principio? Cuando empezamos a leer Colosenses. Él era el encargado. Él era el líder espiritual que estaba en Colosenses, en Colosa. Se cree que puede haber sido el pastor, se cree que era el líder espiritual, pero también fue compañero de Pablo en prisiones. Y les dice de una manera, él siempre está orando por ustedes, está a su servicio. Así debe ser un líder de Dios, orando para que la iglesia siga avanzando, siga creciendo, tenga comunión con Dios y ama tanto la obra que está dispuesto a lo que sea, porque acuérdense que la iglesia estaba siendo oprimida y aparte tenía se habían levantado varios judíos y varias personas a su alrededor de este varón para desacreditar la escritura, pero le manda a pedir ayuda a Pablo, y Pablo por medio del Espíritu Santo le manda la carta, y se me enchina la piel porque el Espíritu Santo obró de tal manera que la iglesia oyó lo que necesitaba, por medio de Pablo. Claro, fue por medio del Espíritu Santo, pero vemos los líderes, que había una genuina, no nomás, ¿cómo le diré?, esa relación con la iglesia, pero había algo genuino de que les importaba que la iglesia se permaneciera intacta, permaneciera de una manera que no fuera engañada. O sea, que permanecieran en el evangelio. A veces se meten doctrinas a la iglesia, ¿verdad que sí? Y se meten enseñanzas, se meten libros, se meten tipo de creencias, y pensamos que eso es bueno. Y a veces quitamos la verdad. Decía mi esposo, quitamos lo bueno por la excelencia. Y le añadimos para que las personas se sientan a gusto, para que las personas no se sientan incómodas. El pecado incomoda, el decir arrepiéntete incomoda, el decirte... Exacto, qué bueno que me ayudaste. Eso siempre se lo he escuchado a mi esposo. Así que muchas veces, quitamos lo primero por lo segundo. Lo bueno, dejamos de hacer lo excelente. Exacto. Sí, es bueno reunirte con alguien a hablar de Cristo, pero si te va a quitar de tu oración y de tu comunión con Dios, ya no está bueno. O sea que es lo más excelente, es ministrarle a Dios. Si la relación con las personas o cualquier actividad que te quite de pasar tiempo con tu rey, con tu Señor, ya no está bueno. Exacto. Pero también está hablando aquí, acuérdense que se habían metido tipos de enseñanzas y estaban distorsionando la verdad. Entonces vemos que Pablo les enseña, vemos el equipo de líderes que tiene con él. Era un equipo grande.
y los está en cierta manera, los está presentando también, en la carta lo vemos, les dice Tíquico, Jesús, uno que se llamaba el justo, era un judío, ¿ok? No Jesús el de que murió por nuestros pecados. Vemos un montón de personas que él nombra y les nombra también con su característica y su trabajo de cada uno. Tenía un equipo de trabajo que en verdad estaban haciendo lo correcto. Estaban trabajando duro para que la iglesia se permaneciera en la verdad. ¿Ok? Esto, a mí en lo personal, inclusive el pastor, yo le mencionaba esto cuando estaba estudiando. Y esto refleja la necesidad de fomentar el amor y el compañerismo en el pueblo de Dios. Y el pastor decía, sí, la familia de Dios, somos una familia. Y podemos ver cómo Pablo lo fomenta al describirlos a cada uno en su papel. No los deja fuera o sea, les da el lugar que se merecen y no se olvida de ellos. A lo mejor había más hermanos, ¿verdad? Pero ellos quizás destacaban por su servicio y su entrega a la obra de Dios. ¿Ok? Dice, y también, perdón, esto refleja la necesidad de fomentar el amor y el compañerismo en el pueblo de Dios y también la comprensión mutua y fortalecernos en el mismo sentir que es el evangelio, la fe, el amor y la esperanza. O sea, es importante que la iglesia tenga un mismo sentir. Adelante, ma. El corazón de Pablo, vemos aquí que él está, por donde quiera que va, reconoce los individuos que son hábiles, capaces y que tienen el don de la predicación y amistad, los invita, los trae con él, andan con él, y les está entrenando y les está enviando. No, Pablo no está queriendo formar una mega iglesia, Pablo está queriendo ministrar a toda la iglesia. En diferentes lugares donde haya iglesia, allí. Hay que enviar, tengo que preparar a alguien para enviarla que le predique ahí a ese pueblo, a ese rancho. Vamos a ponerlo aquí en Lagos, ¿no? A 1 de Mayo, a la Virgen, a los pueblos y así, a las cruces. Donde quiera que haya un grupo de personas, necesito entrenar personas para enviar uno ahí. Bueno, ese es el contexto de hoy día. Ese es el corazón del Señor. O sea, ese es el corazón que debe haber en la iglesia, que el evangelio se expanda. O sea, ¿qué nos mandó a hacer el Señor? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, eso es el corazón de un buen líder. Debe de tener de que la gente crezca, madure, entienda, comprenda, lo viva, lo haga, para que el evangelio se reproduzca. ¿Qué se gana tener aquí el pastor 50 personas? Que todo el tiempo estemos aprendiendo, que nunca acabemos de aprender. Exacto, ¿para qué nos quiere aquí? ¿Para qué nos quiere aquí? ¿En serio? Sí, o sea, no es así. O sea, exacto. Vienen, se congregan y nos ayudamos a abrir su obra, o sea, la expansión del reino. Exacto. ¿Qué somos? Los mensajeros no pueden estar todos juntos. El mensajero tiene que salir a llevar el mensaje. O sea, aquí a mí me impactó el nombre del mensajero, ¿verdad? Tíquico. Vemos de que él iba y venía con el mensaje. A lo mejor tardaba meses para llegar, pero cuando llegaba el mensaje llegaba al lugar correcto. Así es que nosotros somos mensajeros y para eso estamos siendo entrenados. Este es un lugar de entrenamiento para que vayas allá y pelees la buena batalla de la fe. ¿Ok? No es para que te quedes aquí. ¿Ok? Esto es para que el evangelio se expanda y siga creciendo la obra de Dios. Pero una de las cosas importantes del líder que está entrenando y de los líderes es de que la persona esté bien cimentada, que crea en lo que tenga ese cimiento, pero también esa confianza y esa seguridad en lo que ha creído. Que la persona sea discipulada y enseñada correctamente para que no venga cualquier doctrina y la engañe, porque sí puede pasar. A veces porque metemos cosas de sociales, a veces metemos cosas de dinámicas para que la gente me deje hablarle del evangelio. El evangelio es poder. El evangelio tiene poder para cambiar el corazón del más vil pecador. Si tú estás centrado en lo que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a decir qué hacer. Amén. El Espíritu Santo es el que convence de pecado al ser humano. Amén. Porque el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes. O sea, y eso es algo que muchas veces hoy hemos
diluido poquito el evangelio y metemos obra de hombre para que la gente se sienta a gusto. Acordémonos, el reino de los cielos es arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es el evangelio, perdón. Adelante. No tanto diluir, se llama exacto. Le cancelamos unas cuantas palabras y frases a Jesús para que no ofendan y el evangelio se vuelva menos ofensivo. Pues eso es magia, ¿no? Absolutamente, o sea, ya estamos llamando lo que estamos diciendo es que Jesús es mentiroso o es un intolerante. O sea, al hacer eso estamos diciendo que Jesús no es el Dios todopoderoso que dice la Biblia que es. No, yo prefiero que me digan, ¿sabes qué? Estornudar así está mal y es pecado. Pues sí. Porque así, ay, si estornuda así, no puedo evitar estornudar así, ay, ¿sabes qué, Señor? Perdóname cada vez que estornude así. O sea, y muchas veces la gente toma en condenación una predicación fuerte. Ah, es que me estás condenando y no, y pura perfección, no, es voltea al arrepentido. O sea, nada más es tan sencillo como, ay, perdón. O sea, esa es la verdad, eso es arrepentirse. Sí, sí. Y si me das hasta por cómo pongo la mayúscula, si es pecado, Sí. o sea, para mí mejor porque ya sé cómo me puede estar. La Biblia no dice, no te arrepientas mucho o no te la pases arrepintiendo, porque eso es pecado, no, al contrario, o sea, dice arrepiéntete. Bueno, vemos a Pablo aquí que le está exhortando y le está diciendo, vivan una vida de oración, vivan una vida digna que es del Señor, arrepiéntanse, vivan una vida que para que no los engañen, estén fundamentados y cimentados en la palabra, en el evangelio que les hemos enseñado desde el principio, pero sí también les está exhortando, no se dejen engañar, ¿ok? ¿Qué es lo que nos enseña Colosenses? ¿Ok? Una de las cosas que enseña más es cree en andar como es digno del Señor. Si nosotros hemos creído en Jesús, en quién es Él, en qué hizo por nosotros en la cruz del Calvario, debemos de andar como es digno de Él. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O eres de un lado o eres del otro. La palabra de Dios dice que a los tibios los vomitará Él. ¿Ok? Si eres hijo de Dios, tienes que vivir conforme a lo que el Evangelio representa. Es el evangelio. Arrepentirse. Y Arrepentidos. convertidos. O sea, en eso, arrepentidos para que recibas el perdón de los pecados. Amén. Y recibas El perdón de los regalo pecados. del Espíritu Santo. Amén. Al recibir el perdón, se te otorga el Espíritu Santo para Exacto. que te mantenga fuera del pecado, para que cancele el poder del pecado en tu vida. Pero ¿cómo lo hago si yo no tengo una relación muy fuerte con el Señor? Una de las cosas que le exhorta aquí a Pablo, oren, lean. Aquí en aquel entonces era una carta, ¿verdad? Hoy tenemos todas las cartas. Aquí están en nuestra mano, todas. Entonces, esta Biblia, esta palabra de Dios no ha pasado de moda. Sigue siendo eficaz, sigue siendo efectiva y sigue siendo nuestro mapa para el día de hoy, para llegar hasta... Recordemos que en aquel entonces no tenían Biblia. Yo me quiero imaginar que los dedicados, los ministros, vamos a mandar una carta a Pablo, léela y luego ya después, ¿sabes qué? Vamos a apuntarla. Yo quiero que me la dicte porque yo quiero tener la carta con apuntadita. No necesariamente con letra perfecta, pero yo quiero la carta, la quiero tener ahí para yo estarla repasando. Imagínate, brother, si a veces uno dice que predico, ellos nada más tenían una carta. Exacto. Pero, o sea, hablaban de la cruz. Amén. Iban acumulando cartas, ¿no? Iban tomando nota y copiando las cartas, y pues ya a fin de cuentas acumularon varias cartas donde ya les daba un concepto más claro. Pero también, amor, tenían el Espíritu Santo. Sí, claro. Y el Espíritu Santo moraba tanto en la iglesia, que debería de morar hoy en día así entre nosotros, de la manera en que moraba, que dice que los instruía y les enseñaba cómo clamar, cómo pedir, cómo dirigirse con las personas a su alrededor, ¿ok? Amén. Ok, ¿qué es lo que nos enseña Colosenses? Yo apunté 4 puntos que para mí en lo personal espero que sea de bendición para ustedes. Primero, agradar al Señor. Primero, que Él sea tu prioridad. Si Él no es tu prioridad, yo creo que es tiempo de que entres a orar otra vez y le preguntes, Señor, ¿tú eres mi prioridad? ¿Tú eres el amor de mi vida? ¿Tú eres suficiente para mí? ¿Ok? Número 2,
que des buenos frutos y des buenas obras. Porque por consecuencia de tener una buena relación con Dios, vas a dar buenos frutos y tus obras van a ser buenas. Tercero, crece en el conocimiento de Dios por medio de su palabra y comunión con Él. No puedes quedarte, permíteme, no puedes quedarte en un mismo lugar. Tienes que ir creciendo. La palabra dice que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No puedes estar en un mismo nivel. Tenemos que crecer. Hablando de la sabiduría de Dios, Ok, el último, fortalece tu fe y amor cada día por Él. Ok, el Señor, fortalece tu fe y amor cada día por Él. Y también en la oración, en la lectura de su palabra y comunión con Él y con los hermanos. Esa es la vida del cristiano. Amén. Si tú no tienes estos 4 puntos en lo personal, a mí me hablaron a mi vida, entonces algo está fallando. ¿Ok? El amor primero que le tenemos a Dios nos lleva a agradarle a Él primero. Y por consecuencia, la comunión con los demás y la comunión con los hermanos. Pero una de las bases principales, la oración. Amén. Amén. Bendiciones, ya acabé. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. ¿Querías añadir algo, mi amor? No, está bien. Ok. Adelante, pastor. Bueno, gloria a Dios. Pues ya. Se le fue la- Ay, queda muy bajito. Pues bueno, ya terminamos lo que viene siendo la serie de Colosenses. La verdad fue unas semanas muy edificantes, una muy buena manera de ver la palabra. Y pues vamos a prepararnos la próxima serie. La del próximo miércoles vamos a estar diciendo cuáles son la próxima serie que vamos a estar estudiando los miércoles. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos